En Impacto Informativo, el diálogo con nuestros invitados. 7 de la mañana con 41 minutos. Nuestro último invitado en este 31 de julio es el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, observador permanente de la política ecuatoriana. Vive en este momento, pues, como casi siempre, momentos complicados, momentos tensos. Resulta que hay una severa acusación sobre la ministra del Interior, María Paula Romo, y sobre el presidente de la Comisión Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda, de mal uso de los activos estatales. La asambleísta Lourdes Cuesta está recogiendo firmas para llevar adelante un posible juicio político a la ministra del Interior por esta razón. Mauricio Alarcón, si en este momento la Comisión Anticorrupción del Gobierno incluso tiene la alta designación de ser el referente de la tarea anticorrupción internacional, ¿cómo puede el señor Granda ocupar estas funciones con esta sospecha? Buenos días. Buen día, Edgar. Siempre un gusto estar acá en La Única y en el Impacto Informativo, y un saludo a quienes nos escuchan. Creo que el punto de partida sería aclarar los hechos. Cuando ayer se suponía que ya estaban relativamente claros, hemos escuchado más bien a la ministra del Interior decir que la versión de Iván Granda está equivocada. Así es que yo creo que ese es el primer gran punto de partida, esclarecer los hechos, saber si es que efectivamente el trayecto final que se denuncia de este viaje relacionado con la seguridad personal de dos altos funcionarios de riesgo terminó en la ciudad de Esmeraldas o terminó específicamente en el cantón Atacame, si no estoy mal, donde se encuentra ubicado el Club Casablanca. Incluso hace horas hemos visto un comunicado de la Policía Nacional en el que dice que, velando por la seguridad de los ciudadanos y de los altos funcionarios en situación de riesgo, se han cumplido todos los protocolos, pero no se aclara mayormente esta información. Bueno, es importante que la ciudadanía conozca, quienes no lo saben, que Iván Granda es compañero sentimental de María Paula Romo, y en función de eso es que se dio este viaje, al cual Iván Granda responde con mucha sinceridad, si cabe el término, en una entrevista con Carlos Vera el fin de semana, y él le pregunta, palabras más, palabras menos, ¿por qué tomaron el helicóptero? Y el otro le dijo, porque no tengo plata. Porque no soy Correa, que le hacía lo que claro, yo creo incluso, Edgar, que hay que entrar en un detalle, porque la pregunta fue, ¿por qué no rentaron una avioneta? Y él dice, porque no tengo plata, no soy Correa. O sea, en realidad yo diría, ¿por qué no se fueron por tierra? Más que ¿por qué no rentaron una avioneta? Esas fueron las siguientes preguntas. Sí, ¿no? exacto. ¿Por qué no se fueron por tierra? Y él aludía a que los temas de la seguridad... Los operativos. Y ese es un punto importante. Acá creo que no estamos ni para defender ni para atacar hasta que no queden claros los hechos, insisto. Cuando se suponía que había claridad, declaraciones de la ministra del Interior dicen que hay una versión equivocada, así es que una vez que se esclarezcan los hechos, creo que por lo menos de parte de la ciudadanía hay que tener varios elementos para el análisis. En primer lugar, la ministra del Interior y el secretario anticorrupción son funcionarios en la escala de riesgo que existe y que no es nueva, ha existido siempre en los gobiernos de turno, que está en los primeros lugares, que por lo tanto demanda un proceso de protección especial. Por supuesto, en gobiernos pasados ha habido funcionarios que han abusado de esa protección especial y han tenido 5, 6, 10 carros de seguridad, motos y guardaespaldas, pero hay que entender que hay funcionarios que tienen mayor riesgo que otros. Bueno, al general Espinosa de los Monteros de la policía la destituyeron por algo parecido. Ahí vamos con ese elemento, Y es la propia María Paula Romo la que le bajó el pulgar en ese caso. No, y eso digo, y hay antecedentes como el que ya se nos ha adelantado Edgar en contar, pero creo que es necesario también hacer memoria. Recordarán ustedes que un helicóptero termina cayéndose en el Parque Bicentenario, movilizando a un general de la policía en situaciones bastante parecidas, ¿no? De un balneario a la ciudad capital para cumplir con algunas funciones. Acompañado de su esposa. Y creo que un elemento adicional que hay que tener en cuenta, a propósito de
de ciertas críticas que a mí en lo personal me provocan risa, como las del expresidente Rafael Correa, que en el gobierno anterior no se movilizaban ni en helicópteros ni en avionetas, sino en el avión presidencial. Ah, caramba. Entonces recordarán ustedes que al inicio del mandato 2013-2017, si no estoy mal, o incluso antes creo, cuando Fernando Cordero era presidente de la Asamblea, él y una asambleísta representante de los ecuatorianos migrantes, Linda Machuca, utilizaron el avión presidencial para irse a Canadá, y no se fueron solos, se fueron con sus familiares. Fernando Cordero hasta movilizó a sus nietos. Así es que, a propósito de esas críticas infundadas, diría yo, porque creo que hay que tener un poco de sangre en la cara para criticar el uso de un bien público cuando abusaste de ese bien público durante 10 años, creo que necesitamos, e insisto con esto, que se nos aclare la información completa antes de sacar conclusiones. Por supuesto, en la Asamblea Nacional, y bien lo mencionaba Edgar, hay un anuncio de juicio político a la ministra del Interior por parte de Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, quien no solo que presentó esta información y este requerimiento de información en su momento, sino que ha anunciado ya un proceso de recolección de firmas para llevar adelante el juicio político. Tema importante de mencionar, ocupa obviamente la discusión política, pero irrumpe en una agenda donde el caso Arroz Verde, ahora se llama Sobornos 2012-2016, ese sí copa la atención de todos los sectores políticos, de la prensa, y que siempre viene con novedades. Es cotidiana la producción y de novedades. Con preocupaciones, Edgar, con preocupaciones. Porque ahora como incluso que ya se habla que hay una bitácora de la intervención del Poder Ejecutivo en la justicia. Exactamente. Y además de manera muy particular en la Corte Constitucional, lo cual resulta preocupante considerando que Pamela Martínez termina siendo jueza de la Corte Nacional. Presidenta de la Corte. Sí. Además, un tema que, como digo, genera preocupación. El hecho de que no se vincule a todos los involucrados en el caso. Podemos en este momento estar, como lo han hecho algunos, celebrando la vinculación de altos funcionarios del régimen anterior, pero no hay vinculación a los corruptores. Queda fuera de esta vinculación Odebrecht, y es algo que han protestado quienes presentaron la denuncia. Actualmente el gobierno está hablando con Odebrecht. Y eso tiene que ver en ese es el punto. O sea, acá no se trata de simplemente recibir una indemnización como se pretende y que vuelvan como que nada hubiera pasado, ¿no? Cuando hay hechos claros de corrupción que no solo involucran funcionarios públicos, sino que del otro lado tiene que haber un responsable, que es quien corrompe a esos funcionarios, y en este caso específico es una empresa que durante mucho tiempo estuvo vinculada a la obra pública nacional y que está más que probado el acto de corrupción, porque ha sido una autodelación de la empresa la que se lleva a cabo. Así es que en esa línea debemos tener preocupación de que no se esté vinculando a todas las personas. Y la segunda, y quiero ser enfático porque esto lo he dicho en espacios anteriores aquí en Radio Única, ¿por qué nos estamos ubicando solo en un periodo de tiempo específico y con un movimiento político? El país tiene un problema grave que se llama el financiamiento de la política, de las campañas y de los sujetos políticos. Y no es solo un problema de en su momento Alianza País. Creo que hay que actuar con responsabilidad, tanto el Consejo Nacional Electoral, abriendo todas y cada una de las cuentas de los sujetos políticos y de las campañas electorales de los últimos años, no solo de un periodo específico, y de la Fiscalía, para investigar más allá de esta denuncia que le ha llegado por cuenta de Fernando Villavicencio y César Montúfar. Bueno, el punto es fundamental, pero seamos prácticos, ¿no? Y evitemos que se sigan dando este tipo de prácticas. Para eso resulta fundamental que se reforme el Código a la Democracia. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral deberían ya enviar ese paquete de reformas. Se supone que hasta diciembre ya tiene que estar culminado, pero como van caminando las cosas, quizá tengamos, no quisiera ser ave de mal agüero, pero las próximas elecciones de pronto van a seguir con el mismo código que el que tenemos ahora.
Lo cual Ojalá sería no grave, ojalá lo cual no sería grave, Edgar, porque ya tuvimos un proceso electoral este año Es que 5 meses. con reglas malas que han demostrado fallas tan graves como las que hemos vivido en el proceso de elección de autoridades seccionales, donde además tenemos proyectos de reforma al Código de la Democracia presentados desde hace 6 años que se están discutiendo en la Asamblea Nacional y donde hay una cuenta regresiva que se está terminando, porque cualquier reforma de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2021 tienen que estar aprobadas y en vigencia hasta finales de enero del 2020. Estamos ya prácticamente agosto, es el último día del mes de julio. Y va a haber vacancia hay vacancia del legislativa legislativo después del feriado del 10 de agosto hasta el día 23. En definitiva, ¿qué nos queda? ¿4 meses? ¿5 meses para que se aprueben las reformas? Donde el gobierno ya está anunciando que en agosto envía su paquete tributario. Su proyecto de ley de urgencia económica. Exacto. Así es que ahí creo que los ciudadanos debemos asumir un rol de presión positiva para que el legislativo no se lave las manos y atienda con la urgencia e importancia que corresponde al paquete de reformas al Código de la Democracia. Caso contrario, si es que hay aquí sensibilidades electorales, que haya un compromiso serio de que pasemos de este blindaje, que por último las presidenciales se hagan bajo estas mismas reglas de juego, pero que en el año 2020 se haga una reforma integral al sistema electoral de este país. Ya está comprobado que no funciona, que no es posible que tengamos autoridades que llegan con prohibiciones legales expresas, no es posible que tengamos demora en la proclamación de resultados electorales como los que hemos tenido en varias provincias del país, sanciones económicas y multas a los propios miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Algo está pasando en esa materia. Y creo que la discusión tiene que ser seria y responsable de la ciudadanía, de la academia y de las autoridades electorales en conjunto. Lamentablemente, dejar esto únicamente en manos de los partidos y movimientos políticos es correr el riesgo de esta manipulación por conveniencia. Como ahora las reglas de juego me pueden resultar beneficiosas de cara al 2021, mejor no las topo. Solo las criticaba cuando eran otros las que abusaban de ellas. Pero como por ejemplo ahora el método de asignación de escaños podría beneficiarme en el 2021, no lo topemos, por favor. Aguantemos. Eso es algo que bajo ningún sentido se puede aceptar en Ecuador. Es el trasfondo entonces. No, y parece ser. Están este rato quizá haciendo cuentas y haciendo números del futuro, del periodo del legislativo entre 2021 y 2025, y pues parece ser que esos son los cálculos, ¿no? Ahora el método nos beneficia, entonces aguantémonos del método, esperemos a ver qué pasa con la autoridad electoral, el tema de la rendición de cuentas y el financiamiento electoral tampoco lo topemos porque podría salpicarnos. Ya es hora de que actuemos con responsabilidad e insisto, este trabajo tiene que ser mancomunado entre nuestros representantes, por supuesto, pero de la mano de la sociedad civil, la ciudadanía y la academia, que tienen propuestas serias y claras sobre cuál es el futuro o cuál debe ser el futuro del sistema electoral de este país. ¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? Está pendiente esta propuesta del Comité de la Institucionalidad en la Corte Constitucional para que se elimine vía consulta popular. Ahí riñe un poco con la Constitución que tenemos. Bueno, veamos qué dice la Corte Constitucional. La Corte es la responsable de emitir un primer dictamen y recordemos también que este no es el primer pedido que se hace respecto al futuro del Consejo de Participación. Ya se solicitó por parte del asambleísta Fabricio Villamar y su movimiento político, el movimiento político Ahora, un dictamen para proceder con una reforma o enmienda a la Constitución, y este sería el segundo, este del Comité por la Reinstitucionalización. Veamos qué dice la Corte en primer lugar. En segundo lugar, hay que revisar con pinzas cualquier reforma o enmienda que se proponga. En lo personal, y lo he dicho en más de una ocasión,
Creo que el Consejo de Participación Ciudadana es un engendro que jamás debió existir. Se lo dijo desde el primer día, se lo manipuló con el único objetivo de designar autoridades de control a dedo para cooptar más poder por parte del gobierno de turno. Es una historia que no ha cambiado durante los últimos 10 años que ha estado en vigencia, así es que veamos cuál es el camino. Por el momento, creo que no nos queda otra que divertirnos con las jocosas declaraciones que dan algunos miembros del Consejo de Participación, que hablan de persecución y hablan de, en vez de asumir sus propios errores, enfrentar los procesos que correspondan tanto en el ámbito político como en el ámbito judicial y dejar que las cosas sigan su cauce, recordándoles además que hay tareas pendientes por parte del Consejo de Participación que deben ser ejecutadas más allá de que los miembros actuales nos caigan bien o nos caigan mal. La designación definitiva del defensor público, cuyo concurso fue declarado desierto por el Consejo Transitorio, y la designación de un nuevo Contralor General del Estado, porque eso de entre gallos y medianoche prorrogar de manera indefinida hasta culminar el mandato al Contralor subrogante fue simplemente una acción que intentaba blindar ciertas cosas que deben ser revisadas en cuanto a la Contraloría de manera específica. Así es que ahí hay dos procesos, sin dejar de lado la tarea fundamental que se supone ejerce el Consejo de Participación, que es la lucha contra la corrupción. Muchas gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos con las expectativas del día. Impacto informativo. El encuentro de